La parábola del buen samaritano. Lucas 10, 29, 37. Dice: mas él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevándole al mesón, cuidó de él. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídale, y todo lo que gastes de más, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él respondió: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo y vivirás. Hola, soy el apóstol Freddy Velilla. Acompáñame a reflexionar sobre este mensaje de Jesús, la parábola del buen samaritano, en el podcasting de Principios de la Palabra. En esta parábola, Jesús nos dibuja el concepto fundamental sobre quién es nuestro prójimo, algo esencial entender para alcanzar una vida piadosa en fe que agrade a Dios. Y la parábola se desarrolla en el marco de una pregunta sobre la vida eterna que un doctor de la ley le formuló a Jesús. Un doctor de la ley sería algo así como un teólogo en este tiempo. El término usado en el griego es nomikos, que traducido es alguien pertinente o experto en la interpretación de la ley mosaica. La acción del doctor de la ley, o aquel teólogo como sería llamado al día de hoy, de indagar sobre el tema de la vida eterna, tenía un enfoque malintencionado. Pero Jesús, entendiendo esto, sabiamente le responde: ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? ¿O cómo interpretas lo que dice? Relata el texto de Lucas que el hombre respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: bien has respondido, haz todo esto tú y vivirás. Dice la Escritura que el doctor de la ley, para justificarse a sí mismo, le respondió con otra pregunta a Jesús, diciéndole: ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús aborda la respuesta con la parábola del buen samaritano. Analizando nosotros la pregunta que hace el doctor de la ley, podemos vislumbrar cuál era el concepto que las personas en ese tiempo tenían de la vida eterna. Nótese que el doctor de la ley le dice a Jesús: ¿haciendo qué cosas puedo heredar la vida eterna? Y es claro que como hoy, las personas creen que la vida eterna es algo que se puede obtener por nuestros propios medios. La intención de Jesús con esta parábola es confrontar la autojustificación religiosa, pues las personas tanto en aquel tiempo como en este tiempo
creen que la justificación de parte de Dios hacia nosotros se da por las acciones propias del individuo. En realidad, la parábola del buen samaritano nos enseña a practicar el amor al prójimo como una acción que surge de un corazón benévolo y que actúa sin esperar recibir nada a cambio. La vida eterna no es algo que se pueda ganar por medios propios, y eso es lo que Jesús le deja claro al intérprete de la ley, de que practicando el amor a Dios y al prójimo, eso le daría vida, pero no la vida eterna. En realidad, la vida eterna viene cuando Dios nos justifica mediante la fe. La vida eterna es un don que Dios le brinda a la humanidad de forma gratuita, lo que conocemos como la gracia por medio de Jesucristo. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Realmente Jesús es la vida eterna. Y aunque el intérprete de la ley que mantenía esta controversia con Jesús poseía mucha letra o mucho conocimiento, la dureza de su corazón no le dejaba entender el verdadero propósito de Dios en las Escrituras, y que aquel que se encontraba frente a éste era la vida eterna, o sea, Jesús. Jesús es la vida eterna. La Biblia dice que el conocimiento envanece, mas el amor construye. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 1. Y este es el problema nuestro, pues cuando creemos poseer cierto nivel de conocimiento, tendemos a pensar que podemos hacer grandes cosas por nosotros mismos. Pero realmente en los propósitos del reino de Dios, el amor es lo que funciona. El conocimiento no es malo en sí mismo. Es la dependencia absoluta que nosotros tenemos del conocimiento para los propósitos de la vida lo que deconstruye la percepción que nosotros tenemos del reino de Dios por la palabra que está estructurada en principios fundamentales y universalmente espirituales que no se pueden deconstruir. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Escritura, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Juan 3:36. El doctor de la ley nunca pudo entender por qué él por sí mismo no podía alcanzar la vida eterna, y que ese al que él estaba poniendo a prueba con su analítica era la luz de los hombres, o sea, la vida eterna. Y es este el caso nuestro. Muchas veces es tal la dureza del corazón nuestro, o la renuencia que tenemos hacia el amor de Dios, o la dependencia viciosa que tenemos sobre nuestro propio análisis, que no notamos a Dios obrando o hablando frente a nosotros. De ahí que dice el apóstol Juan que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Juan 3:19. En realidad, cuando ponemos como centro de nuestra propia vida, nuestra propia humanidad, la oscuridad del pecado en nosotros nos llevará a rechazar la luz de Dios. No podemos ser ajenos e ignorar voluntariamente la necesidad que como humanos tenemos, no solo de la luz de Dios, sino, por así decirlo, de la vida de Dios. Los mandamientos de Dios son claros, y haciendo esto viviremos. Esto lo dijo Jesús. Pero la vida eterna es lo que Dios ha determinado por su amor y gracia brindarnos, y esa vida está en Jesucristo, como está escrito. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo del 28 al 30, dice que Jesucristo es el único que nos puede dar la vida eterna. Ahora bien, el poseer ese regalo inefable de Dios nos debe llevar a practicar verdaderas obras de justicia hacia el amor al prójimo y, en fin, hacia nuestro Dios. Si has creído este mensaje, te invito a hacer una oración corta conmigo. Di así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que tengo necesidad de tu luz y de tu vida. Señor Jesús, dame la vida eterna. Señor Jesús, ilumíname con tu luz. Señor Jesucristo, ayúdame a caminar según tu voluntad. Ayúdame a encontrar la vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.